Señores, aquí estamos nuevamente en temas trascendentales, aunque un poco apenado, un poco triste, quizás no con el mismo ánimo de siempre, pero nada, aquí estamos para llevarle un resumen de todo lo acontecido durante todos estos días, tanto en la provincia de Santo Domingo como en el Distrito Nacional. De inmediato vamos a darle las buenas tardes, buenos días, buenas noches al señor Leonardo Castillo. Bueno, hola a todos, bienvenidos a temas trascendentales y claro, como esto es un juego en el cual yo he recibido una pelota que no debo quedarme con ella, pues yo se la tiro al señor Darío Mañón. Y yo la recibo con mil amores. Saludos, saludos, saludos. Damari. Bueno, señores, demasiadas cosas. Creo que saturado de tanta pena, de tanto sufrimiento, de tanto dolor. Creo que nunca en nuestro país había ocurrido algo tan triste, donde tantas personas perdieran la vida, pero en realidad el hecho de tú decirle a una persona, bueno, lo siento, te acompaño en tus sentimientos, para las personas que conocemos ya, que hemos perdido parientes, familiares, nuestros padres, en realidad es difícil porque la muerte no tiene retorno, aunque hay que acostumbrarse, adaptarse a que falta esa persona, pero creo que esta situación quizás se hubiese, no hubiese sido de esa manera, o sea, quizás se pudo haber evitado. A mi entender, no sé lo que opinan ustedes, Leonardo. Mira, hay muchas formas de verlo. Uno dice, ok, lo que ha quedado claramente establecido es que hubo mucho descuido, que a ese techo enorme la varilla era muy finita, que tenía un sobrepeso, que tenía 3 capas o 4 de finos y se derrumbó de repente, así como un estruendo y todo para abajo. Pero eso tenía muchos años en ese proceso de derrumbarse y no se había derrumbado, se derrumbó. Entonces ahora lo que podemos sacar es aprender mucho, hay un aprendizaje tremendo. Responsables, ¿quiénes son responsables? Todos somos un poco responsables, porque nosotros nos metemos a una discoteca de mala muerte, y yo digo de mala muerte literal, de mala muerte. Sí, muy prestigiosa, muy confortable, muy atractiva, pero de mala muerte, porque la forma en que los dominicanos vimos la muerte no fue buena. Sí era una discoteca de mala muerte, donde iba una élite, no era ninguna élite, donde iban las personas que habían luchado por salir adelante con algún éxito, peloteros, diseñadores, artistas, pero la élite dominicana no iba ahí, y si hubiese sido una discoteca de élite, no hubiese estado en tan pésimo estado. De todos modos, esto se ha analizado y se ha discutido, pero muchísimo, y a mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, como fijarme quizá en dos detalles que nadie se fija. Por un lado, esa parte metafísica de cómo, y concentrándonos en el caso de Ruby Pérez, que es quizá uno de los duelos que ha afectado al mundo, porque ese sí rindió. Ese tiene que ver con Venezuela, con Hispanoamérica, con Sí, Europa, con toda República Dominicana, con Jaina. con muchos Y países. era un ser humano extraordinario, querido, y que su fallecimiento fue realmente durísimo golpe. Yo he estado viendo reacciones y realmente me conmueve ver las reacciones. Pues Ruby había tenido un sueño que le contó a su pareja, donde él veía un escenario derrumbándose y la pareja llegó a decirle, cancela ese evento. Y la respuesta de él fue, yo tengo 40 años en los escenarios y no voy a cancelar una fiesta por un mal sueño. Pero él se despidió de sus hijos, de su hija mayor, que era su oficial, asistente oficial del sudor, que le secaba el sudor y todo eso. Él se despidió de ella. La menor, la de 15 años, hasta grabó un tema musical que es un testimonio, y si usted ve el tema, todo lo que dice, la forma en que lo hacen, una despedida.
Pero el caso más contundente de que él se despidió, y esto, no sé, convérsenlo con su manager. Yo lo escuché, el testimonio del manager, donde él explicaba, veníamos de viaje y tuvimos la oportunidad de manifestarnos mutuamente el orgullo de, yo le dije lo mucho que yo lo aprecio, lo estimo, lo admiro, y él me dijo que él me admira a mí y me respeta. Eso dice el manager. Y me siento muy bien de haber tenido la oportunidad de sacar un momento para expresarle eso y que él me expresara lo que pensaba. O sea, para nosotros los mortales que vimos el evento, fue algo que se presentó de golpe. Pero a lo mejor el que tiene una visión más profunda del misterio de la vida, puede haber más cosas. Caramba. Y ese aspecto yo quería como compartirlo, porque le quita un poco de odio, de rabia. Los psiquiatras tienen bien marcado el protocolo de cómo se dan estos procesos, cómo de repente llega un momento en que el duelo, tú vas pasando de etapa a etapa, y hay una etapa en la que tú entras en rebeldía, donde tú cuestionas a Dios, donde tú cuestionas a la autoridad, donde tú cuestionas el sistema, donde tú lo cuestionas todo, hasta que finalmente ya pasa a la última etapa. Hay que ver lo que dicen los psiquiatras sobre este particular, de las diferentes etapas del duelo, y los expertos en duelo manejan esto muy bien. Pero ver la vida como lo que es, como un gran misterio, donde nunca, por más que nos rompamos las cabezas, vamos a tener una explicación certera una vela. De que esto es así o no es así. Eso nunca va a pasar. Siempre va a haber un misterio. Y el otro aspecto, antes de pasar con Mañón, que me está mirando con los ojos como, ¿qué es lo que? Como, ¿cómo es que ustedes dicen? ¿De qué estás hablando, Willy? Es un debate, una discusión que hay entre un diputado de San Pedro de Macorís, apellido Arredondo, y un grupo de personas. ¿Por qué el diputado plantea lo que plantea de la forma que lo plantea? A él se le ocurrió, o yo digo, no se le ocurrió, porque esto es algo que lo hicieron los estadounidenses, los norteamericanos, con la Torre Gemela, donde ocurrió la catástrofe de la Torre Gemela. Hoy hay un monumento. Y este diputado plantea que se haga un monumento donde estuvo esa discoteca de mala muerte que se llamó Yeset. Pero él, ese diputado, lo conozco muy bien. Es un abogado de los tribunales con gran experiencia en temas judiciales. Entonces, él plantea en su carta donde le solicita a la Cámara de Diputados y expone su idea, está hablando de comprar los terrenos con fondos del Ministerio de Cultura y luego ya cuando el Ministerio de Cultura tenga posesión de esos terrenos, hacer un monumento y hasta dar alguna idea de cómo debería ser ese monumento. Sí, pero yo creo que fue retirado el proyecto. Creo que fue retirado. Puede que haya sido retirado, y las personas que lo criticaron le decían, no, es como darle un premio a los dueños de la discoteca. No, el abogado lo planteó así, porque así es que va desde el punto de vista legal. Ahora, si hay otros temas, una forma de cómo expropiar los terrenos, etcétera, no sé. Y además, ese no era la parte principal del proyecto. La parte principal es hacer el monumento, porque a través de hacer ese monumento puede ser que entremos en una fase de aprendizaje permanente y aprendamos y no olvidemos lo que pasó, porque el que olvida su historia está condenado a repetirla. Y claro, obviamente, quienes critican al diputado, y yo los he oído con críticas muy vehementes, son personas que no tienen conocimiento de derecho, podríamos decir que son ignorantes y que son torpes, pero Jorge Labá dice, escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante, o a la torpe e ignorante, porque ellos también tienen su propia historia, y a lo mejor en su torpeza y su resentimiento y su dolor hay algo que uno pueda aprender. Pero me quiero quedar con la idea del monumento, y si no es posible expropiar los terrenos, entonces hacerlo como manda la ley en la República Dominicana. Y yo me inscribo en lo misterio. Está señalando algo que forma parte de la creencia de los dominicanos, y mientras más pobre, mucho más se da la creencia de ese tipo de argumento del que tú estás señalando.
Pero el hecho enriquece lo que yo siempre he pensado y he creído de mis más de 2 décadas en el Hospital Dr. Darío Contreras, de que cada persona tiene el día de su muerte señalado. Sí, yo creo en eso Donde, y donde Es una afirmación muy riesgosa. Sí, pero yo creo en eso también. Lo traigo de mis 2 años de experiencia. Yo creo en eso. Bregando con la muerte. De mis 2 décadas de experiencia en el Hospital Darío Contreras, donde en esa discoteca, como tú llamas, de mala muerte, que no me gusta el término, se reúnen gente de distintas localidades, extranjeros, dominicanos, de República Dominicana, de los distintos pueblos, y coinciden en un solo lugar, de distintas clases sociales. Clase media alta. Y clase... Sí, bueno, arriba, abajo, aparte de hay unos muchachos que lo llaman como los pa'lante, los adelantados, los que lograron triunfar, peloteros, diseñadores. Sí, pero ahí pero sí. en ese lugar habían dueños, funcionarios, banqueros, hijos de dueños de bancos. Ahí había bancos muchos millones que se colaron no. ahí, no le correspondía. Bueno, cuando ellos van a hacer su sí fiesta, le correspondía, porque tenían con qué pagar el la día pequeña de su muerte señalado. Sí. Y ese día era. Y por esa razón Mañón, coinciden toda esta gente en un mismo lugar. Coge la idea ahí, no la borre, pero okay. Es tan así que me cuentan el testimonio de una comunicadora que a la hora, unos segundos antes de que se desplomara el techo, se presentó al lugar y la persona que la acompañaba, Salió. le llegó alguien ahí, se paró a hablar con esa persona y ella esperando a esa persona vio que se desplomó el techo con ella afuera, no llegó a entrar. No era la hora de pero ella. también, No era su hora. pero también coincido con lo que dice Mañón en el sentido de que los músicos sobrevivientes del hecho, del caso, dicen, la tarima tenía 2 partes, una como un poco más alta y una un poco más bajita, que era donde el artista interactuaba con su público. Entonces, en ese momento parece ser que la mayoría de músicos estaban detrás y él bajó un poquito hacia adelante. ¿Me entendieron? Entonces, ahí es que viene el derrumbe. ¿Por qué muere tanta gente? Porque el derrumbe parece que fue en la parte delante de la tarima donde Ruby bajó para interactuar más de cerca con su público. Ahí fue que vino la situación. ¿Por qué? Porque los que estaban atrás, la mayoría están vivos y lo que tienen es rasguño. Incluso la hija, al parecer, y el esposo estaban en esa partecita de atrás. Por eso lograron salir. Porque ella dice, la hija, que cuando ellos salieron, ya estaban cayendo los residuos, ¿cómo se llaman? La columna, okay, que fue la que le cayó encima a esa parte que estaba adelante en la tarima. Eso es lo que dicen. Entonces, si eso fue así, coincido con lo que dice Mañón, que cuando esa hora llega no hay para nadie. Definitivamente me convenzo él cada pudo día haber más. estado atrás, quedarse atrás y estuviera vivo igual que los demás músicos. Después pero del era hecho, la hora de él que le llegó. Después del yo hecho, no sé. como Leonardo le gusta mucho hurgar mucho en lo que es la tecnología, le pregunté al amigo que está de moda ahora. GPT. Sí, le pregunté sobre... En americano. Él me dio una explicación de la que él sabe dar. ¿Qué te dijo? No. Él dice que es más asunto de lo que tú señalas, de lo que yo te acabo de decir. Es más asunto de fe, de cada individuo, de su religión, de hecho, de circunstancias, porque eso no está probado que ni bíblicamente, ni de ninguna manera que el día de la muerte de la persona está señalada. Pero estuve leyendo más de muchas experiencias que han contado muchos individuos sobre la hora y el día de la muerte. Y muchos coinciden. Y este hecho me da... eso que yo he venido estudiando y averiguando, me da la certeza ahora, con más fe, porque lo he visto de una u otra manera,
en muchos casos, no ahora, de que el día y la hora de cada una de esas personas estaba ahí. Esta muchacha joven con un hombre joven de una sociedad muy distinguida, con mucho dinero, se le ocurre ir a una fiesta, se reúnen a celebrar un cumpleaños. Se le ocurren 22 personas ahí, se le ocurre una familia de 12. Porque de Jaina, fíjate que había muchísimos invitados. Casi muchos se quedaron. Personas, y muchos se quedaron. Muchos se quedaron. Tengo cuentos de los que se quedaron. Sí. Que todavía con la invitación en la mano, y otra que se lo quería pagar, dijo, sí, pero porque es tentadora. Y otro que fueron posiblemente y a mí me hubiese llegado la invitación y yo estuviera ahí. Porque es una oferta tentadora. Ruby Pérez, la discoteca que tú llamas de mala muerte, quieras tú o no, se convirtió en el lugar, en la discoteca única y más distinguida y visitada por la mayor diversidad de clases sociales, de mayor de hecho, deja un vacío, ascenso. Deja un vacío. Aquí no hay otro lugar que tenga esas características. Y esa magnitud. Porque tengo unos amigos dominicanos en Nueva York que ella me decía, no, cuando nosotros vamos a Santo Domingo era para allá que cogíamos, porque es un lugar donde caben 1000 personas, 600 personas pueden estar bailando en la pista cómodamente y no está apretujado, ahí es espacioso, confortable. Sí, fíjate cómo se ven todas las personas que dicen que habían casi 1000 personas ahí dentro, no 600 ni 400, ahí habían casi 1000 personas. Habían 1000 y algo, y veo, también hay testimonios de que los fallecidos sobrepasan los 400. No estaban en el libro de San Pedro. Pero los fallecidos sobrepasan los 400, según personas muy creíbles por la forma en que hablan. No, yo no creo. Sí, pero confirmados solamente son 231. Yo no Sin embargo, los experticios que se le hacen, ¿cómo se llama? Autopsia, tienen número. Sí. Y hay autopsia 428. Hay una autopsia que es la número 410, 411. Y hay una que es la número 10. Bueno, lo que entonces, si eso se confirma. Leonardo, nosotros estamos ahora en este momento en este estudio de estos modernos, porque yo soy un hombre de 2 siglos. Estoy, ¿verdad?, del siglo pasado en un estudio del siglo de hoy. ¿Verdad? Okay. Que sí, al lado de nosotros está una sala de redacción donde hay un conjunto de jóvenes, ¿verdad?, que son periodistas de lo que están en las redes, lo que están editores, community managers. Son jóvenes. Entonces, verte hablar así no me gusta. Porque esos jóvenes nos están escuchando ahí. No, lo que él dice pero yo te puede afirmar eso de los 400. Tú no puedes caer en la especulación. Sí, porque puede ser especulación. Fue lo que más vimos ahora. Tiene que ser confirmado. Tiene que haber un régimen de consecuencias para todas esas especulaciones y todo aquel que especula de esa manera. Te voy a dar un dato. Tiene que caer preso y mal preso. Te voy a dar un dato. Dame el dato. Que ese sí me dio cuerda. ¿Cuál? Unos periodistas de una cadena reconocida, no nueva, convencional, estaban en un techo haciendo unas transmisiones en vivo. Y fueron autoridades a decirle que no podían estar ahí y que se vayan de ahí. Entonces, tan pronto yo vi eso, y lo vi porque era en vivo, que estaban transmitiendo los comunicadores, tan pronto vi eso, ya supe que había intención de desinformar a la población y de ocultar información, que no es el rol de ninguna autoridad, porque esos periodistas, óyeme, estaban en un techo que estaba al lado de donde ocurrieron los hechos, y desde ahí estaban documentando y grabando y difundiendo información de gran valor, y no es el rol de esa autoridad ir a presentarse allí a impedir el trabajo legítimo que estaban haciendo esos comunicadores, protegidos por la Constitución y las leyes dominicanas. Pero también muchos medios abusaron buscando los famosos views, porque yo leí un artículo por ahí de un colega periodista que dijo que la prensa dominicana había actuado mal en cierto modo. ¿Por qué? Porque quizá la magnitud de la tragedia y eso, pero la premura con que se estaban manejando las informaciones, entiendo yo, que se adelantaron a muchas cosas,
a muchas cosas que quizás en algún momento no pasaron y ya ellos lo tenían publicado sin confirmar. O sea, con las redes hay que tener mucha precaución. ¿Y sabe qué me porque dijo? en las redes salen muchas cosas que algunas veces o en muchas ocasiones no son ciertas. No solo en las redes, también en los periódicos prestigiosos que toman las redes como fuente, porque hay un periódico Sí. súper prestigioso que publicó una cosa que mucha gente no la creyó y que finalmente se demostró que no pudo ser posible. No voy a decir el nombre porque es un periódico que adoramos, nosotros crecimos con ese periódico, amamos ese periódico y que porque haya metido la pata de golpe. Y la persona que se quejaba por lo que publicaba ese periódico me decía, no, es que tú sabes quién nunca hace una cosa tan fea y tan chapucera. Fuego a la lata. Yo no sé quién es Fuego a la lata, pero por el nombre... No, porque son plataformas digitales, pero como digo una cosa, digo la otra, las redes por los famosos views, porque fíjense cómo ha crecido un famoso empresario de las plataformas digitales, por eso mismo, por los views, ese can y ese afán de buscar los famosos views, es lo que tiene la población dislocada, que ya no saben a quién creerle. Entonces, Que le crean a temas trascendentales. entonces lo peor del caso es que los medios tradicionales se están llevando muchas veces de esas famosas De la plataformas, inmediatez. los views, y no debe de ser así. Los medios tradicionales deben de mantener la forma que siempre han tenido, no la deben de cambiar. Arely, si no Porque cambian, se sepultan. se sepultan, pero es que yo están no- cayendo, no, espérate, haciendo no, cosas así no, que así muchas no. veces, porque Tienen que aquí adaptarse, sigue aparecen insistiendo. muchas Tienen que adaptarse. plataformas digitales, muchas páginas que muchas veces para que la gente entre, publican cosas que muchas veces no son ciertas. Entonces, ellos muchas veces, porque yo he publicado cosas y he visto cosas publicadas en páginas que no son creíbles y al instante le he visto en esos medios tradicionales y muchas veces la misma gente le comentan y le dicen, y le dicen y le dicen. Entonces eso se lo atribuye, ¿no? Que la juventud, que tenemos jóvenes, así mismo como tú dices, que hay mucha juventud que están trabajando este tipo de plataforma y lo copian y lo pegan. Pero yo les exhorto a los medios tradicionales que primero confirmen, que no se lleven de muchas plataformas que solo lo que andan es buscando view. De hecho, en estos días uno tiene que tener mucho cuidado con el tema de la información que uno consume. Sí. Fíjate qué fenómeno se está dando. Antes, cuando tú escuchabas una voz locutoril, modulada, etcétera, tú decías, oh, déjame oírlo, porque debe... Pero ahora, desde que tú oyes esa voz locutoril modulada, tú dices, una voz hecha con IA, ¿tú entiendes? Sí. Y sencillamente es un estúpido que tiene la capacidad de coger un texto, convertirlo a audio y agregarle unas imágenes tontas. Entonces, ahora tiene más valor la voz natural. Cuando tú oyes a la señora Arely en el portal de los cuarteles, con la voz de ella haciendo tú dices, eso es una persona Claro. que está transmitiendo. Cuando tú oyes a Mayón, cuando oyes a Arely, cuando oyes a cada uno, o sea, cuando tú oyes esa voz supermodulada, ya eso es un punto menos. De todos modos, cuando yo digo que los medios tienen que actualizarse, es porque todo ha cambiado, no es estático. Mira, Actualizarse, cuando- pero no pero mentir. no mentir. al extremo. No, No compares. la verdad es todo. Y el que miente paga su propio precio. Actualizarse el miedo- es tener los jóvenes que tiene el el- nuevo mira, diario en estos cuando- momentos. cuando yo era reportero, con la calidad, Mañón, los conocimientos, yo duré ¿verdad que mucho- sí? Bajo la dirección de la experiencia de unas personas como nosotros, que ya tenemos todos los años, y ninguno de esos jóvenes se atreve a colocar una noticia falsa sin antes ser confirmada, bueno, porque tiene mirando la los cuarteles, supervisión. mirando los cuarteles. son ejemplos. Ahora, ¿qué es lo que sale? Lo que sale es lo moderno, pero confirmado. Y esa es la actualización que yo entiendo. Pero es Pero que, tiene es que que haber han pasado cosas maravillosas. Mira,
en los tiempos en que yo reporteriaba, los medios estaban controlados por los dueños del mundo. O sea, quizá ahora las redes siguen controladas porque Facebook, YouTube y esos medios tienen, y también X o Twitter, tienen su mecanismo para ellos controlar el discurso y los temas. Sí. Pero en lo que ellos toman el control, ya el pueblo sabe qué es y qué no es. Ahora mismo, por ejemplo, yo me enteré que parte de los escombros del Jet Set fueron a parar a Santiago de los Caballeros. Sí. Porque los muchachos fueron, los influencers que van con su GoPro en su propia camioneta, van allá y aparece un señor diciendo, no, fue un camioncito viejo que fue de solidaridad, pero cuando ellos te dicen, no, mira, el camioncito viejo, mira, todos esos escombros los trajeron del GC, 40 camiones de escombros, Que no con sangre, por qué esos con escombros sangre lo llevaron todavía. para Santiago tampoco. No, porque hay una actitud de ocultar Yo no y de creo. favorecer Yo a no- alguien. Yo no me inscribo en eso. Bueno, Yo- si el que tú no te no hay inscribas- nada, no hay necesidad de ocultar nada. es que viene un proceso, No viene la hay. viene una No, demanda. el proceso. Viene una demanda. Claro, eso ya está en Y ese progreso. dinero posiblemente lo pague el pueblo. Ya está en progreso. Nosotros, con dinero de nosotros. Porque resulta que lo que deberían pagar, que son los responsables, los que se ganaron todo el dinero que generó la discoteca, son de unas familias muy importantes, son dueños de este país. No, imagínate, 53 años, muchos de los jóvenes que están hoy en las instituciones, en los entes principales, han sido conocidos por esa familia que han ido a la YC y Dice han hecho Ricardo Nieves que viene un una guerra proceso, entre familias poderosas. un proceso. Dice Ricardo. No, yo no sí, creo. él dice que viene una Esa gente se guerra. protege. Yo no creo, y yo yo no creo. no me Porque gustaría. es que ahí habían unos nombres y unas familias Pero y hay ellos- unos sí, muertos sí, valiosos ellos ahí. entienden, ellos- Ahí hay ellos unos tienen muertos nombre. valiosos. Ellos Sí. se entienden. ¿Eh? No, no. Esa gente se Yo no entiende. creo que en este caso se entiendan tan Y fácil. vamos por partes. Y menos si se demuestra si hubo alguna negligencia. Vamos por parte con la Bueno, negligencia. la negligencia- Porque recuérdense que ahí hubo un fuego El hace 2023. apenas, 2023. exactamente, muy poco. Entonces, y se recomendó que se demoliera eso y se hiciera de entonces, ¿por nuevo. qué no ¿Quién se te dijo hizo? que se recomendó que Oye, No el se ha visto informe eso, no dice no se ha eso. visto, Óyeme, pero... El informe de los óyeme, bomberos no dice lo eso. dice como testimonio un familiar del dueño, que él recomendó que eso se demoliera y se hiciera de nuevo. Pero si apenas pero a partir fue el de ahí área de se la puede planta que se iniciar quemó. entonces la investigación. Además, El informe habla de que se quemó el área donde estaba instalada la planta. yo no sé qué Esto informe tú fue lo único dices. que Si se ese quemó y es un sí, anexo. Pero si es ese informe, ese no es el informe. El verdadero informe no se ha escrito. Bueno, es otra cosa que no se haya escrito, pero el que presentan los bomberos hoy día, Los de bomberos, ese momento, de ese momento. firmado con fecha de ese momento y por el intendente de ese momento, habla de un fuego en la planta, en un anexo que nada tenía que ver con la, Bueno, con la Marión, pero infraestructura, los hechos. con la infraestructura que se desplomó ahora. Y vamos por parte de la negligencia. En esa disco compartían los dueños frecuentemente. Que dicen que A el dueño esa- no compartió ahí. a esa porque- fiesta, a esa porque fiesta, estaba fuera del país, pero que no, él acostumbraba a ir. los dueños, porque yo recuerdo. Pero por hace eso se muchos habla de años que a doña negligencia. Gladys, ¿Qué yo es, la vi en qué esa- es negligencia? Negligencia es tu ver que le tiene que poner el lona a las luces para que no le caiga agua por la nivel de toda filtraciones. esa diligencia Negligencia es tu ver el techo con una curva Toda hacia esa abajo. diligencia se hizo. Negligencia es que los mozos tenían que barrer constantemente Toda escombros que esa caían, fruto polvillo, de eso, arenilla. porque ellos estaban ahí. Entonces, Todo negligencia. eso ahora Ellos hay que vivían ahí demostrarlo también. ahora, porque ya cuando ya el caso llega a la justicia y más con esta magnitud de este problema, ahora hay que demostrar que todo eso pasó. Están Y los videos sabrá están ahí. Dios si los testigos murieron sepultados ahí. Los Ese videos- es otro tema que pero- no se sabe pero gracias- cómo confirmar muchas cosas de las que se dicen, porque quizás quienes podían ser testigos, ahí caigo cuando tú dices el tema de las investigaciones y de que puede haber un régimen de consecuencias, claro, pero cuando la justicia habla con papeles,
La justicia habla con pruebas. Con pruebas. Entonces, si los mozos que veían que eso pasaba, si los camareros, los seguridad, etcétera, etcétera, están muertos, entonces es difícil probar. Ahora, bueno sería que se lleve a cabo una real investigación para que el país quede conforme y el mundo, porque si la justicia no sabe o no se da cuenta, no son solamente los familiares de los que murieron ahí quienes van a estar encima, sino el mundo, porque eso fue una tragedia mundial. Y te tengo malas noticias, lamentablemente, Damaris Silverio. En verdad no es la primera tragedia. Ya hubo una en San Cristóbal, una explosión enorme con muchísimas víctimas. Sí. Hubo un informe de eso que dice Mañón. Sí. Y sencillamente no pasó nada. Hubo otra en Poliplex. Sí. Hubo otra. Sí, pero ahí no habían familias adineradas, ni tampoco habían extranjeros como habían en el Yesé. Bueno, ese es un punto a favor. Ahí no había eso. Pero aquí ya hubo otra tragedia, creo que en el túnel, mencionan lo que es el túnel de la También, 27. pero ahí no Vehículos murió aplastados. un Octavio Dotel, no murió un Ruby Pérez, un artista internacional, ni estaba una hija de Alejandro Grullón, dueño del Banco Popular. Ey, ¿Me entendieron? Bajo pesada, Damaris. ¿Me entendieron? Porque la justicia tiene que manejarse con mucho tacto con Pero yo estas no creo- investigaciones. yo no creo que va a haber consecuencias mayores. Él va a seguir su patrimonio, lo va a tener que sacrificar hasta ahí. Su Es patrimonio. lo único, sí, es eres lo muy único, optimista. porque es que él compartía en esa discoteca. Pero vi por ahí y él no que- se iba a arriesgar en un lugar donde él permanecía, que tuviera vicio de construcción. Todo eso que ocurría, todo eso que pasaba, se mandaba a chequear, a investigar y mandaban los técnicos, porque se creían que era asunto de aire. Estuve escuchando a alguna gente en ese sentido. Entonces, hay cosas que van a pasar. Como alguien me dijo, que yo pregunté, ¿por qué tantas personas buenas murieron en esa discoteca cuando hay tanta gente mala? Y un cristiano evangélico me dijo, Mañón, esos son los designios de Dios. Me puse a buscar los designios de Dios, porque miren, hay cosas que de verdad uno no entiende. Ese techo, el cual tiene desde una trayectoria hasta construido, no fue un maestro constructor. Tú llegaste a bregar con maestro constructor en aquella época. Fue un ingeniero con toda la de la ley. Y a gente como, ¿Quién te dijo ese como dato? la gente del ¿Quién te CODIA. dio ese dato de que fue un ingeniero? A gente, sí, a gente Por el como la tiempo, gente me del imagino CODIA que dirá, le pasó por algo los años. No le con, estoy sus, especulando. con sus Por instalaciones. los años, digo yo. ¿Eh? Eso no Pero es el que instalación. remodeló después del fuego, ¿Eh? hay que ver cuál fue, después del fuego, hay que ver ese ingeniero, el que remodeló, el que tapó. Mira, El que tapó y ese tipo de Exacto. cosas. A ese hay que Eso- ver entonces. No, y el que, Bueno. el que le metió 40 toneladas de unos compresores de los aires acondicionados. Ya, entonces, Encima. ¿es culpable el propietario del establecimiento? Claro que sí. Pero él pagó a quien se supone que tenía el conocimiento de hacer estas instalaciones. Entonces ya, lo muerto está muerto y ya. pa' su Pero casa. él estaba ahí también, arriesgando su vida. Él no estaba ahí, Mañón. Pero de lo que te estoy diciendo, que él frecuentaba arriesgando ¿De su dónde vida. sacas Ah, eso? que él no estaba en la lista para morir ese No día. estaba para morir. No estaba para morir. Ok. Así puro y simple. Pero sí Se ahora compartía tiene que frecuentemente con su responder. esposa, con sus hijos, Pero ahora con su tiene que familia. responder. Ahora Tiene que responder. claro Por más que tiene hayan responder. comunicadores Tiene que defendiendo, responder. Mañón no tiene que- es tratando de Semilla. defenderlo, ¿Qué? Mañón no es de ese lamentablemente. semilla. No. Mañón No, es de claro que no. temas trascendentales. Pero Es Pero lo que por dice. más que haya comunicadores que quieran defender lo indefendible, ¿Y qué es lo indefendible? Porque es que yo no acabo de entender. Pues yo es que estoy tiene que haber un explicando. régimen de consecuencias, porque es que hay más de 200 Mañón, usted se personas puso la muertas. vacuna y usted defiende eso también. Claro que sí. Más de 200 Claro gente que muerta, sí. señor. Eso es algo terrible, eso es 200. una catástrofe. Eso es más que un Lo terremoto, eso indefendible, fue como mira, un terremoto en un solo Lo lugar. indefendible es que
quienes tienen la culpa son las personas responsables de los gobiernos que han pasado, que han tenido que hacer su trabajo y no lo hicieron. Ah, bueno. Pura Los y permisos simplemente amañados. así. Yo te cierro esto, así de simple. Los permisos. Se supone que tiene que haber cada institución que supervise, que ordene que se hagan los ajustes de lugar en cada, no tiene que ser en ese establecimiento, en muchos que hemos visto que ha pasado, que es lo mismo. ¿Cuántas veces no van los obreros de los ayuntamientos a los establecimientos cuando se están construyendo y le pasan 10 pesos y todo sale bien? Eso es rutina y eso lo conocemos. Es el asunto de la corrupción que ha habido una tras día, una tras vez, que ha llevado a esto que ha ocurrido ahora. Entonces, régimen de consecuencia, ¿a quién se lo vamos a echar? A quien le tocó, al propietario del establecimiento. Yo supongo que eso lo pagará el seguro, ¿no? Yo creo que ese seguro no da para todo, Pero para no 200, más de 220 personas. Es muy difícil, no hay. Es difícil, señores, que y hay más de 200 muertos. No da para pagar toda la familia. Son demasiados. No, ese patrimonio no da. Es que ese señor no está solo, él es de una familia que inclusive ellos son dueños de medio país. Le quitaron una tierra a doña Nancy allá en Juan Dolio. No da. Y tienen más de ¿cuántas emisoras? Más de 50. Sí, pero 90, eso no implica. El 90% de las emisoras nacionales. Ofle como el señor. Eso no implica. La realidad es esa, que la gente anda buscando un culpable, ciertamente, porque tiene que haber alguien que sacrificar. Es una etapa del duelo. ¿Qué? Es una etapa del duelo. Viene ahora la primero culpamos a Dios, porque Dios no debió permitirlo. Bueno, por los designios de Dios. Pero después, cuando damos el otro paso, decimos, no, pero es que Él le dio libre albedrío a autoridades que no hicieron lo que tenían que hacer. Optaron por hacerlo mal. Entonces, finalmente, ¿qué es lo saludable? ¿Qué uno puede hacer en este contexto? Porque el dolor que dejaron esos muertos, eso no se va a quitar fácilmente. Ese como un trompón en la nariz, esa opresión. Eso decía al inicio, que eso, con tú decirle lo siento, mis condolencias, es muy fuerte, porque hay familias que tienen hasta 3 y 4 personas ahí, fallecidas. Familia completa y niños huérfanos. Dios mío. Que enterraron en un sepelio colectivo. Miren, Jaina, como si fuera una fosa común, pero individualizada. Tuvieron que hacerlo en un club. ¿Ustedes creen que es 52 posible? Personas en la provincia de San Cristóbal. ¿Ustedes creen que...? Miren, es un asunto que pero ¿qué podemos sacar nosotros? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, que las autoridades, el problema no es Juan, no es Pedro, si es pobre, si es rico. Es que cada quien asuma su responsabilidad. Y eso lo vemos cada día más, que uno cree que este gobierno va a ser y cuando viene el otro, y entonces se monta en el mismo carro. Tú y como es lo abogado, mismo. Leonardo, pero, estoy viendo ahí que van a hacer una demanda colectiva. Veo que un joven que se llama Brian, déjame ver, Brian Saldaña, dice que la firma Lawfir se encargará de una demanda colectiva contra el Jet-Set. Dice en un emotivo mensaje de despedida hacia su esposa, dice que luchará para que lo que sea necesario para hacer justicia por la muerte de su pareja. También vi que otra señora que perdió su esposo ahí ya hincó, ¿qué dicen? Una demanda también ahí puso al Estado también como, ¿cómo se dice? Como persona civil. Porque, responsable, civilmente responsable. Sí, porque estaba leyendo un poco de lo que ella alega, entonces ella dice eso mismo que dice Mañón, que el Estado debe de velar porque las estructuras
estén en buen estado y de que no se otorguen ciertos permisos a construcciones que quizás a veces no cuenten con la debida seguridad que debería de tener. Eso lo leí Pues hoy. mira, ahí se está cuajando un derrumbe que no se sabe cuánta gente va a morir cuando eso ocurra en el puente de la 17. Ese otro caso. Y se ve venir, o sea, Otro caso, sí. Que Pero- deben de ponerle mucha atención Pero a que eso. cada vez que surge la denuncia, yo escucho autoridades decir que no, que todo está bien. Sí. Porque es lo que me extraña de todo esto. Ahora se vuelve a salir en los medios de comunicación a propósito del YC, del puente de la 17. Pero ¿cuántas veces tú no has que escuchado tiene mucho que que se ya ha dicho eso? No, yo vi ¿Eh? una plancha grande de acero que ponen ¿Cuántas en veces la han hoyo que puesto? se abría. Sí, así. Pero lo han puesto muchas veces esa Muchas plancha. veces. Porque Sí. yo que cruzo casi diario por ahí. Muchas veces. Yo nada más siento el Eh, blum blum. Ese puente está en proceso de caerse y no se acaba de caer. Y a veces yo digo, bueno, una vez un partido político hizo una actividad Sí. que se dieron tremendo susto. Ay, se movió. Porque no que se movió, no. Se Se jamaqueó meció, de una sí. forma Sí. brutal. Sí. Y entonces salieron corriendo. Sí. Y mientras más corrían, mayor eran los jamaquiones. Y el puente sobrevivió. Lo que te quiero decir es que muchas veces hay cosas que se ven venir y el que se vean venir no sirve para que no vengan. O sea, todo sigue... todo Volviendo sigue al su camino. tema de mayor- Ahora, la demanda, tú Veinte- dijiste de la demanda, Sí. y yo Sí, debo por- decir, óyeme esto, la antes- demanda debe hacerse. Uno quisiera, no, ya, no quiero bregar más con eso, quiero terminar mi luto, pero no es un problema de lo que yo quiera o lo que me guste. Es un Lo que asunto, procede. es un asunto que tiene que ver inclusive con mi responsabilidad como ciudadano. Yo no tengo que ser cómplice en última instancia con todo lo que pasó ahí. Y si no se demanda, ya eres cómplice por omisión. Pero el Estado. Por omisión, o El sea, Estado. Dice el expresidente hay que del demandar a los CODIA, responsables. el expresidente del CODIA, Cristian Salvador Rojas, expresidente del CODIA, dice... que se le cayó un pedazo al CODIA. Ay, rompió el silencio y fue enfático en decir el colapso del techo del YC, que ha dejado más de 200 personas fallecidas y decenas de afectados hospitalizados, dijo que eso era prevenible. Sin embargo, por su troglodismo y la angurria del empresario, no se hizo. ¡Pum! Angurria del empresario. Sí, eso lo dice eso no tiene que Cristian dolerte, Salvador Mañón. Rojas, Aunque Es que tú yo te no creo- identifiques con el es empresario, presidente la del cosa. CODIA. Así que ya ustedes saben. La Que angurria lo de llevó que le a que ni llega- siquiera pueda observar de que su vida estaba en peligro cada noche que Su Pero vida. tú no sabes qué tiempo él tenía que no entraba ahí ¿Eh? también, Mañón, porque Ese tú, tipo no tú entraba no ahí. eres amigo de él tampoco, para saberlo. No, es verdad. Ah. Pero con frecuencia... Porque uno- ellos dicen, eso es lo que dicen, pero muchos de los que pueden confirmar eso están debajo de los escombros. Es más, ese tipo Está no va a muerto. fiesta ahí. Cuando él quiere una fiesta, la hace en su villa, privada, y no todo el mundo entra. No, es que ellos son... Es Son- que cuando son- yo hacía vida nocturna, yo recuerdo que ellos participaban mucho. Ah, que tú ibas. Sí, porque yo Sí. recuerda que yo estuve en el medio, en el área de la farándula. Pues tú me Ah. puedes responder esta pregunta. Sí. Esos hábitos de diversión tan extraños de que de las 12 de la noche en adelante. Eso, ¿Por no, qué? pero ¿A ese- qué se debe es eso? el modernismo actual. No, eso hace mucho todo tiempo. Ha cambiado. No, la gente todo que ha tiene ese cambiado. problema lo tiene de hace mucho. Ese tiempo. ¿Qué tiempo tiene eso? ¿10 años? Más. No, más. por ahí que... Jacobo Masluta, a las De- 11 de la la noche se pandemia estaba te arreglando la trajo eso de- corbata Para salir. para salir. Eso era lo que yo oí. Ay, esos son los Y nocturnos. tú recuerdas cuando murió Jacobo hace demasiado Sí. tiempo. Ya cuando Jacobo Masluta había un público que tenía ese horrible hábito de ser nocturno. Eso es horrible. ¿No? Tú ves los jóvenes que a las 12 de la noche que ellos están listos Sí, para la sí. salida. Para salir. Por Eso eso es tienen horrible. mucho el problema con Faride, la ministra de Interior, porque la juventud entiende que en la vida nocturna la diversión comienza a las 12 de la noche. Entonces, por eso tú ves que viven en desacuerdo con algunas de las medidas que yo la encuentro, yo como persona, como periodista, la encuentro perfecta. Pero la juventud
la crucifica. ¿Pero cuál juventud sería esa? Mucha juventud, Sí, yo la lo veo, juventud, claro, la y juventud, la mucho, juventud. Lo que se muchos hacen tatuajes. comentaristas, Los muchos sobrinos, los muchos comunicadores nietos. la crucifican. Sí, Pero déjame decirte sí. que a través de esas medidas que ella ha adoptado después que llegó ahí, ciertamente se han reducido muchas muertes, muchas situaciones. ¿Ustedes saben por qué? Porque anteriormente un colmado de un barrio, usted lo veía a las 12 de la noche, con un teteo y una música que no había vecino que se pudiera acostar. Sin embargo, la situación ha cambiado en más de un 80% después que ella adoptó las nuevas medidas. Y eso evita discusiones con los vecinos. Y Mira, permite que las personas en los barrios, porque yo lo que digo es, si a usted le gusta tanto gozar y disfrutar, pues vaya a una discoteca. Aunque sea de mala muerte. Leonardo, Aunque sea de mala muerte, pues váyase por una discoteca y Sí. rómpase usted sus oídos. Si usted quiere escuchar la música como los musicólogos que quieren imponerle a la gente una música que ni siquiera ellos pueden soportar los Mira, tímpanos pero de los caemos en oídos. el mismo, Por la Dios. Damari, corrupción, el el tiempo yo contubernio creo de que la se está policía, de agotando los muy miembros, de rápido. muchos. El tiempo está agotando muy rápido y no deberíamos terminar este programa sin tocar el tema que nos mandaste dentro del guión, que tiene que ver, Antes de que cierre. No, si nos quedan todavía unos Antes de que 10 cierre, minutos. unos minutitos. Leonardo, asesinato involuntario. ¿eh? Crimen involuntario, ¿cómo que le llaman? No, eso? no, eso es un tema civil. Eso es un tema civil. Ahí no hay crimen, ni intento de homicidio, Nada nada de de eso. eso. Ahí Ya. lo que es daños O sea, y el código perjuicios. 318, 320, ¿qué es lo que le toca? Daños y perjuicios. Y la solución es, pueda haber un acuerdo. Analiza, Como o tú eres sea, el jurídico aquí, por eso sí, que te por favor, pregunto. analízame las consecuencias antes de. Lo que pasa es que vamos a dejarle eso a los leguleyos. Pero la consecuencia que puede Esto no es un asunto de enfrentar, leguleyo, no, es complejo. la consecuencia que puede enfrentar el dueño, el propietario del establecimiento. Si Las fuera una consecuencias. persona normal, a lo mejor quedaría económicamente arruinado, pero no es una persona normal. Es un poderoso e influyente miembro de las 3 o 4 familias que todo lo controlan. Inclusive, ese grupo ya están incubando un presidente. Ellos nombran ministros como el ministro de Turismo, que es del grupo. Entonces, no se puede analizar la parte legal como si fuera algo normal. Yo digo, la demanda sí deben hacerla. Si es colectiva, mejor. Colectiva que están tanteando hacerla. Pero al final va a haber una transacción y el dinero va a salir de las arcas del Estado, como ha pasado antes. El otro resultado es que sea diferente. No sé, hay gente que habla que por el hecho de que hayan perecido en ese evento importantes miembros de otra familia. Y de otros países, porque fíjense que aquí está el alcalde de los Estados Unidos, de Nueva York. Está aquí. Porque perdió un pariente. No perdió ningún pariente, vino a ver a ¿cómo se llama? Y con a y con la expresar vicealcaldesa. su condolencia al la país. vicealcaldesa que es dominicana. Claro. Y él está aquí con Es una que ahí comisión. había demasiado, hay Convergen. en esa discoteca demasiada, ahí murieron gente de demasiadas nacionalidades. Es que se convirtió en una discoteca. Recoge el término. No. de mala muerte. No, es término. No era de mala muerte, porque mira la Mira, déjame decirte un magnitud asunto. de Ella la gente. nunca fue de mala muerte Recoge hasta el que término. murió tanta persona de la peor manera. No, recoge el Entonces, término. De la mira, peor manera, decía un experto que esos sitios así deberían tener una placa donde se informe las revisiones, los permisos, etcétera, donde el que entra a esos sitios tenga cómo orientarse para saber si el lugar es seguro o no. Todo el que fue allí fue como vaca al matadero, no tenía cómo saber si el sitio era Fue seguro. seguro. Hasta que le cayeron los Fue pedazos seguro encima. porque si yo te veo a ti, Leonardo, yo, Darío Mañón, te veo a ti ahí, yo voy seguro. Si veo a mi distinguida productora, la veo ahí, yo voy seguro. Y ahí iba una sociedad que era asidua, que se veía frecuentemente
y que, Y que tú la veías en los lugares, tenía una mesa fija. en ahí. los lugares de mayor distinción Por de eso República ahí Dominicana. va gente ya de dinero, De gente dinero. de Y- clase media alta. Iba segura. Los pobres Y- que y- habían ahí, lamentablemente, lo llevó un rico ese día. Un rico. O ay. un artista, o el artista, el propio Amigo, artista era- que inventó muchísima Es que la gente. entrada era 2,000 pesos. Ese día la 2,500 la entrada VIP. 2,000 pesos, sí, Eso, porque había un algo especial y la entrada eran 2,000 pesos ese día. Que me dijo una Pero- gente, mira Leo, si yo me entero que eso era a ese precio, hubiésemos estado allá, lo digo yo duermo a las Pero- 11 de la noche. Yo hubiese estado allá Pero, si yo- me pero hacían la fíjense, invitación. pero fíjense, Yo no la salgo ya casualidad de la noche. vida es tan grande, como dice Mañón, que esa fiesta no era ese día y el propio artista pidió que la movieran, que la adelantaran. Ahí caemos como comenzamos, metafísica. Metafísica, Entonces, ¿verdad por que sí? eso le digo que Pero creo. tú mandaste un tema que tiene que ver con medidas de DGC y las multas. Sí, pero ya luego investigué que todavía no, ellos no han podido aplicarla, las medidas. Esas son las multas que electrónicas, digitales, las Ajá. que van a poner cuando tú pases el semáforo en rojo, no te vas a dar cuenta, te van a fotografiar el vehículo Ok. y después te van a sacar, pero todavía no ha entrado en vigencia. ¿no? Mira, a mí me Y preocupa tú no ibas a esto. estar de acuerdo, tú no ibas a estar de acuerdo. Ni yo No, tampoco. no es- ni yo, tú no, ni no, yo. él no iba a estar de Mañón, acuerdo. Mañón, escúchame. Dime. Estando en el Banco de Reserva esta Sí. semana, veo un ciudadano que me da la impresión de que es un ciudadano muy correcto, que está tratando de pagar una multa. El cajero de Banreserva dice, es que esto no se refleja aquí. Dice, ¿cuándo se la pusieron la multa? Dice, ayer. Eso no genera mora, dice el ciudadano. Y yo digo, pero es que hay tanta ignorancia en esa materia. Un agente de DGCET, ni ningún sistema está en la capacidad de imponer multa. La Pero esa multa, es su óyeme, especialidad. las multas y cualquier tipo de sanción para que sea correcta en el tipo de ordenamiento jurídico que tenemos, es la consecuencia de un proceso público, oral y contradictorio. Y para que el debido proceso sea respetado, esa multa inclusive debe ser apelable por ante una instancia superior. O sea, eso de constituirse en ley, batuta y constitución, yo levanto la infracción, yo te encuentro culpable y yo te sanciono, eso no es jurídicamente correcto. Pero es lo que te da Y una notificación de del leva- hecho de- para que tú vayas a los tribunales. correctamente. Pero la Exactamente. gente no. Eso es Entonces, lo que él quiere que sí, entienda Entonces, la el población. ciudadano debe entender que realmente, si las autoridades lo están haciendo de forma incorrecta, el ciudadano tiene que conocer qué es lo que corresponde para no apoyar Esa es eso. la orientación que él quiere Para llevar. no apoyar eso. Exacto. Porque cuando un agente de DGC, que no es ni siquiera las autoridades, porque no autoridades es todo un sistema que tiene 3 poderes, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, y el conjunto de todo esto diríamos son las autoridades. Pero un agente de DGC, lo más que puede hacer, o lo menos que puede hacer, lo que dice Mañón. Notificar para que usted vaya a los tribunales. Levantar un acta de infracción. Y con esa acta el individuo debe tener la posibilidad de discutir eso en un tribunal, que en el caso de esto sería un tribunal de tránsito, donde después de un proceso público, oral y contradictorio, el juez competente, que es el juez de tránsito, determina tu nivel de responsabilidad e impone la sanción, que en este caso sería la multa. Y la multa estaría de acuerdo al nivel de responsabilidad que se establezca en ese proceso. Pero si tú no estás conforme, tú deberías poder apelar eso por ante una instancia todavía superior. Si no existe esa instancia, ya se está violando el debido proceso y sería también ¿Tú incorrecto. sabes cómo se llena el cuartico donde van a discutir los asuntos con el juez y la multa? Y la gente Que prefiere tú tienes pagar la que multa. sentarte ahí desde por la Pero mañana. a mí me pasó y son eso. Yo di tanto viaje a ese tribunal que yo tuve que pagarlas. Mejor los 1,000 pesos, es mejor Porque pagarlo. te hacen la vida imposible totalmente. No, totalmente. Lamentablemente. Y llega un momento que se normaliza de tal manera que estos energúmenos, que son nuestros sirvientes porque viven de lo que nosotros le pagamos, llegan a creer que ellos son lo que nos mandan. Pero hoy Nosotros mismo somos el están pueblo. ellos. Nosotros Señores, somos ellos el tienen pueblo. como un día en el mes, o 2 o 3, no sé.
Pero hoy están las calles llenas de DGC, porque ellos tienen como fechas. No, llenas. Porque tienen la necesidad a veces de reunir dinero y lo hacen por eso. Entonces hay que cambiarle el nombre, ponerle oficina de recaudación, no DGC, porque de lo que menos ellos saben es de tránsito y se lo puedo probar. Entonces perdieron el norte. Claro, pero hace tiempo, porque son simples policías. Yo voy a decir algo más, mira. Hace tiempo que lo perdieron. Esa organización, nosotros como ciudad o como ciudadanos, a veces necesitamos que haya una autoridad que ponga control cuando viene un conductor temerario y hace un disparate o pasan cosas. Cuando esas cosas pasan, esos tipos no están. Nunca aparecen. Y de noche no trabajan. Por lo tanto, ustedes lo han visto de noche. Esa institución puede sencillamente ser eliminada y el pueblo gana. Yo abogo por eso y el también. Pueblo gana. No, yo personalmente. ¿De libertinaje? Yo. Ustedes son de los que abogan por el libertinaje. Porque se cree una nueva institución que en realidad sepa de tránsito. Pero que nosotros no duramos es aplicar lo que está establecido en la ley. Hay un grupo que se llama Patrulla de Caminos de la Carretera. Nosotros duramos como 15 años sin eso y éramos felices. Ahora es una plaga, están volviendo. No están macuteando porque yo he viajado un par de veces y no he sentido macuteo. La presencia a lo mejor ayude a disuadir conductores temerarios, pero no son necesarios. Nosotros duramos un buen tiempo sin ellos y estábamos muy bien. Sí, pero yo abogo porque sea una entidad con personas preparadas en materia de tránsito, que fue el inicio de la AMET, porque para eso fue que fue creada la AMET, con personas capacitadas, no como ahora, que son simples policías que se van de una institución a otra y ahí andan con el lapicero y la libretica, que muchas veces te paran y ellos mismos no te saben ni explicar por qué te están poniendo la multa. Y si se encuentran una persona capacitada y que sepa, lo dejen ridículo fácilmente. ¿Por qué? Porque no saben de tránsito, lamentablemente. Señores, llegamos al final. Adiós. Estamos en el final de temas trascendentales, así que ya ustedes saben, estamos, como dice Jenny, Nuevo Diario Podcasts. Así que esperen nuestros cortes. Ajá. Bye bye. Bye.